Empezamos este nuevo bloque con algunos conceptos estadísticos esenciales para nuestros análisis. Estas ideas se presentarán con mayor rigor matemático en semestres futuros, por ahora nos familiarizaremos con su lógica y propósito. Comenzando por el principio, todo experimento tiene como objetivo analizar alguna característica clave de una población. Formalmente, llamamos población al conjunto de todas las posibles observaciones de un fenómeno. Sin embargo, en muchos casos estudiar toda la población resulta físicamente imposible o demasiado costoso. Por eso, trabajamos con una muestra, un subconjunto de la población. Las conclusiones que obtengamos a partir de la muestra se generalizan a la población completa. Por eso, idealmente, la muestra debe ser representativa del conjunto. Existen técnicas para seleccionar buenas muestras según el tipo de estudio. Por ejemplo, si se trata de un análisis socioeconómico, debemos asegurarnos de que todos los estratos estén proporcionalmente representados. No podemos encuestar solo a personas pobres o ricas, solo jóvenes o solo hombres. Si lo hacemos, nuestro estudio tendrá un sesgo y solo reflejará una parte, no el todo. Veamos algunos ejemplos para ilustrar estas ideas. Aquí tenemos dos poblaciones muy diferentes. Un círculo y un grupo de personas. Supongamos que nuestro experimento consiste en medir el diámetro de un círculo. La población, en este caso, está formada por todos los posibles diámetros que podríamos medir. Como el círculo vive en un plano real, y el conjunto de los números reales es densamente infinito. Sabemos que entre dos puntos cualesquiera hay infinitos puntos. Por lo tanto, podemos medir infinitos diámetros. Si seleccionamos arbitrariamente, o siguiendo algún criterio, 3 de esos infinitos diámetros, habremos construido una muestra con la que trabajar. Ahora pensemos en un grupo de 7 personas. Aquí la población es finita, tiene 7 elementos. El experimento podría consistir en medir la estatura de cada persona. Si seleccionamos solo algunas personas del grupo, por ejemplo, 3 de ellas, también estamos construyendo una muestra. Las poblaciones pueden ser de cualquier tipo, finitas, infinitas o infinitas numerables. Las muestras son subconjuntos de la población. Generalmente son finitas, pero también pueden ser infinitas o infinitas numerables. La definición es lo suficientemente flexible para adaptarse a distintos contextos. Siguen dos términos técnicos que, por ser palabras de uso común, a menudo se emplean a la ligera. Muchas veces, de manera intercambiable. Pero en este contexto, precisión y exactitud significan cosas distintas. La precisión indica que tan diferentes son las mediciones entre sí. La exactitud señala que tan cerca están del valor verdadero. En el bloque anterior, hablamos de que las mediciones buscaban acotar el rango donde se encuentra el valor real. ¿Qué tan buena es esa cota? Dependerá de qué tan precisa y exacta sea la medida. Veamos la analogía clásica para explicar estos dos conceptos. Hacer mediciones es muy similar a tirar flechas. Así que imaginen esto. Tenemos 3 blancos. El centro representa el valor verdadero. Las flechas, nuestros intentos por determinarlo. Como no sabemos dónde está el valor real, asuman que estamos tirando flechas con los ojos vendados. Empecemos. Las flechas están dispersas por toda la diana. Esto refleja baja precisión, porque quedaron muy separadas entre sí. Y baja exactitud, porque ninguna dio en el blanco. Las flechas están muy cerca entre sí, pero en el lugar equivocado. Alta precisión, pero baja exactitud. Este caso es peligroso, medidas similares pueden hacernos creer que todo va bien, aunque estén todas descuadradas. Es como medir rigurosamente con un instrumento descalibrado. Por muy buena que sea la técnica, nunca se obtendrá el valor correcto, y serán necesarias correcciones.
Las flechas están agrupadas y cerca del centro. Medidas juntas, preciso. Medidas cercanas al valor real, exacto. Eso es lo que queremos lograr. La manera de distinguir este caso del anterior es contrastando con técnicas diferentes. Como cuando el médico te da un diagnóstico perturbador y te buscas una segunda opinión. Al hablar de instrumentos de medición, hay una característica clave que nos permite acercarnos a mejores estándares de exactitud. La selección de un instrumento con una apreciación adecuada. La apreciación, denotada por la letra A mayúscula, se define como la menor variación que un instrumento puede detectar o mostrar en su escala. Las lecturas que obtenemos son múltiplos enteros de A. Por ejemplo, una regla común mide de milímetro en milímetro, un reloj que muestra horas, minutos y segundos tiene una apreciación de 1 segundo. El velocímetro de un carro tiene una apreciación de 1 kilómetro por hora. Esta definición aplica a instrumentos analógicos y digitales por igual. Si es analógico, pensamos en el espacio entre las líneas de la escala. Si es digital, en los dígitos que aparecen en pantalla. Hay limitaciones prácticas al construir instrumentos con apreciaciones pequeñas. También hay un límite visual, lo que podemos distinguir con nuestros ojos. Por eso, los instrumentos de pequeña apreciación suelen tener estrategias ingeniosas para lograrlo. Supongamos que tenemos esta regla, y queremos medir el ancho de este rectángulo. Alineamos el rectángulo con el cero de la escala, y leemos. ¡Wow! Esta es la peor regla del mundo. Tiene marcas cada 10 milímetros. Su apreciación es 10 milímetros, es la medida más pequeña que podemos hacer. Todas las lecturas serán múltiplos de 10, 0, 10, 20. Según esta regla, el rectángulo mide 10 milímetros. Sí, 10 milímetros. No, no, no. El hecho de que veamos que es un poquito más que eso no nos da derecho a tirar flechas imaginarias. Las lecturas de un instrumento se basan estrictamente en lo que dice su escala. Si nos pasamos por un poco, el instrumento no tiene cómo decirnos qué tan cerca estamos de la siguiente línea. Lo único que el instrumento puede afirmar es que la medida es mayor o igual a la lectura que tenemos justo a la izquierda. Que nuestros todopoderosos sentidos nos digan que el instrumento es chimbo. Solo significa una cosa. Necesitamos un mejor instrumento. Y nuestros deseos son órdenes. Aquí tenemos una escala más detallada. ¿Cuál es la apreciación de esta nueva escala? Entre cada marca de 10 milímetros hay 10 subdivisiones. Dividimos 10 milímetros entre 10 y obtenemos 1 milímetro. Esta es una regla común y corriente. Volvemos a medir. La lectura es 11 milímetros. Aunque claramente vemos que está más cerca del 12 que del 11, el instrumento no tiene resolución suficiente para decirnos cuánto más cerca. Debemos quedarnos con el 11. Pero hemos ido mejorando, 11 es más informativo que 10. Y como ya sabemos, cualquier insatisfacción con la lectura implica que necesitamos un mejor instrumento. Habemos mejor instrumento. Este último instrumento tiene una división entre cada milímetro. Es una regla potenciada. Si tomamos cada milímetro y lo dividimos en dos partes, obtenemos una apreciación de 0,5 milímetros. Al medir el rectángulo, vemos que su borde está justo delante de 11,5 milímetros. Así que, con esta escala, determinamos un ancho un poco más exacto que con las anteriores. Por supuesto, si tuviéramos un instrumento con una apreciación aún más pequeña, podríamos seguir refinando la medición. Pero cada vez que la apreciación se reduce, se induce un costo económico más elevado. Por eso, hay que hacer un balance. Nuestro experimento realmente requiere una vista microscópica. O podemos trabajar con una escala más modesta. Ni más, ni menos. Ya hablamos del instrumento. Ahora enfoquémonos en el fenómeno en sí. La mayoría de los fenómenos son inherentemente variables. Un ejemplo muy sencillo es el siguiente. ¿Cuánto tiempo tarda alguien en correr 100 metros? Depende de su estado físico, que a su vez depende de infinidad de factores. Está claro que cada vez que una persona hace el recorrido, no necesariamente lo hace en el mismo tiempo.
Supongamos que quien corre es un atleta. Tenemos expectativas de un tiempo más corto que el de una persona que no está en forma. Nuestro experimento consiste en medir el tiempo que tarda en correr 100 metros durante un mes. Cada día, el atleta corre, toma su tiempo y lo registra en una tabla. El objetivo, determinar si su rendimiento es lo suficientemente bueno como para ir a una competencia. Pasado un mes, la tabla se ve así. Todos los tiempos son diferentes. Si nos preguntan qué tan rápido es el atleta, ¿qué responderíamos? Salvo un par de valores extremos. Los tiempos suelen estar más o menos cercanos. Pero eso no nos dice mucho. Así que vamos a invocar una herramienta muy utilizada por los estadísticos. Sí, es una gráfica. No se alarmen, es una gráfica muy didáctica. Vamos a poner en el eje horizontal el tiempo. Y en el eje vertical la frecuencia. Entendemos frecuencia como cuántas veces sucede algo. Ahora tomamos los tiempos y los separamos por categoría. ¿Cuántas veces el atleta corrió en menos de 14 segundos? ¿Cuántas veces entre 14 y 16? Entre 16 y 18. Entre 18 y 20. Entre 20 y 22. ¿Y cuántas veces en más de 22 segundos? Esto simplifica la tabla. Ahora hacemos un gráfico de barras con esta información. Esto se conoce como histograma. Nos permite caracterizar la naturaleza de la variable experimental. Esta es la forma más común de un histograma, aunque no la única. Generalmente tienen forma de montaña. Si es una sola montaña, se llama unimodal. Puede ser más simétrica o más chueca. Si hay varias montañas, se llama multimodal. Al ver esto, notamos una tendencia hacia cierto valor. Y también una dispersión. Vamos a representar cada barra con un punto. Y a unirlos con una forma suave. Esto se llama histograma suavizado. Permite ver la tendencia aún más claramente. Retiremos el histograma. Viendo esta curva. Si nos preguntan qué tan rápido es el atleta, ¿cómo respondemos? ¿Qué valor representa al conjunto? Hay varias técnicas para determinar el valor que representa el centro de la montaña. Dependiendo del tipo de datos que tengamos, podemos calcular la media o promedio. Sumamos todos los valores y los dividimos entre el número total de datos. Es la técnica que todos sabemos manejar mejor, aunque no es la única. La mediana. Ordenamos los datos de menor a mayor y seleccionamos el que queda justo en el medio. La mediana es útil cuando hay muchos datos en los extremos de la montaña. Especialmente si hay más datos de un lado que del otro. Los valores extremos pueden alterar el promedio y hacerlo menos representativo. La mediana no sufre ese efecto, porque siempre es un dato del conjunto. La moda. Consiste en tomar el valor más repetido. La moda es útil cuando los datos no tienen mucha variabilidad. Si son números reales, es más difícil de aplicar que si son números enteros. Entonces, según nuestro experimento, seleccionamos la técnica más adecuada para el conjunto de datos. Y obtenemos el valor que los representa a todos. Esto les debe recordar al valor esperado. Y efectivamente, esa es una de las formas en que lo vamos a calcular. Volvamos a la montaña. No todas las montañas son iguales. ¿Qué implica que la montaña sea más ancha o más angosta? En el contexto del experimento del atleta. Una montaña angosta nos dice que él corre básicamente igual de rápido todos los días. Es un atleta con rendimiento confiable. En cambio, si la montaña es más ancha, su rendimiento puede ser muy bueno, o muy malo. Mientras más ancha, menos probable será adivinar cómo lo hará hoy. Nuestro objetivo era saber si el atleta está listo para competir. No basta con que tenga un tiempo rápido. Debe poder reproducir ese tiempo con cierto nivel de confianza. Si la montaña es ancha, el atleta no es confiable. Hay muchas técnicas, algunas más rebuscadas que otras, para determinar el nivel de dispersión de los datos. Pero para no adentrarnos demasiado en estadística, vamos a usar una técnica sencilla. En el siguiente video, empezaremos a estudiar los distintos tipos de medición.
y las técnicas que aplican en cada caso.